Esta nueva sesión del coloquio Filosofía, Música y Sociedad. En esta ocasión tenemos invitada a Alejandra. Muy buenas noches, Alejandra. Gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Alex. Muchas gracias. Feliz, un honor. Y bueno, como siempre voy a hacer una presentación de Alejandra. Después vamos a escuchar una interpretación de ella para que quienes no la han podido escuchar conozcan un poco la música que hace y el instrumento con el que ella trabaja, que después vamos a ir conociendo más del instrumento y de lo que es esta práctica musical. Bien, Alejandra Santa Cruz es una destacada instrumentista con presencia bien variada en la escena del jazz, en la música docta, en la música experimental y también en la música popular, lo que sin duda la consolida como un músico versátil. Como formadora, durante 15 años ejerció como maestra en la cátedra de contrabajo de la Universidad de Chile. Fue formada con profesores de esta misma institución y también con profesores del Instituto de Música de la Universidad Católica de Chile. Integró la Orquesta Sinfónica de Chile y del 2002 la Orquesta de Cámara de Chile. Entre sus obras como compositora podemos destacar La Inquietud del año 2001, que fue escrita para contrabajo y saxofón, El Hombre Infinito del año 2003 para contrabajo y piano, y El Sexteto en el año 2006 para 6 contrabajos con pizzicato. Como contrabajista o bajista eléctrica, ha grabado discos con cantautores como Marco Andreu, Canciones Secretas del año 2015, Alexis Venegas, Invicto del año 2017, y con Tita Parra, Yo Soy la Feliz Violeta del año 2017. Pero además tiene una presencia y una trayectoria con varios otros músicos también populares de la música chilena. Muy buenas noches, Alejandra, nuevamente, y le vamos a pedir a Patricio que nos ponga el video de introducción.
Alejandra, cuéntanos un poco qué tocaste ahí en esa pieza con la que partimos. Es un pequeño arreglo que hice de un tema de Benny Golson, que se llama Whisper Not, que no sé, salió solo como en un intento de conocer el tema, de estudiarlo, como de tocar la melodía, pero también ir acompañando con el bajo. Empecé a darme cuenta que había como cosas que, algunas más fáciles, otras no tanto, podían como coexistir ahí en el mismo momento entre bajo y melodía, y fui armando la cuestión de a poco. Fue un ejercicio de estudio que terminó en un pequeño arreglito, así como un divertimento. Esto fue pandémico, por supuesto, el tiempo que me dio la pandemia. Yeah, sí, tiempo complejo en Completo. el tema laboral para muchos músicos, pero también un tiempo que en algún sentido abrió ciertas posibilidades de tiempo que podían permitir ciertos ejercicios creativos también. Absolutamente. Sí, Ujú. siempre comentamos con amigos que en realidad a veces todas las cosas traen un lado positivo, un lado negativo, y para todos, si bien fue muy complicado, está siendo complicado, eh, también yo vi que hubo una especie de después de de quedar todos pasmados con esta cosa, cuando la gente empezó a decir, bueno, ¿y esto cuándo va a parar? No puedo seguir así, como que empezó a crear y a crear cosas, y yo me sorprendí de la cantidad de gente que empezó a hacer cosas, que nos dimos cuenta que podemos hacer cosas en nuestra casa con muy pocos recursos, o sea, como que despertó nuestra creatividad también. Ujú. Sí, nos vimos desafiados a estas nuevas Claro, tecnologías que estaban disponibles, pero que no éramos nativos en ellas. justamente. Ujú. Claro. Bien. Alejandra, aquí vamos a ir haciendo un recorrido biográfico de memoria de tu trayectoria, pero yendo bien a la infancia, desde tus primeras imágenes sonoras. Eh, Esto yo sé que va a traer como algo de la historia de la música chilena, porque trae un linaje, Santa Cruz es un linaje de músicos en Chile muy relevante en la historia musical. Y la pregunta como es, ¿qué recuerdos tienes tú de la música que se escuchaba en el entorno más doméstico y que tú recuerdas de la infancia que pueden Ya. haber sido significativos para ti? Bueno, yo crecí escuchando Bach, eh, y en general los compositores de música clásica, docta, Wagner, pero sin saber, te fijas, porque mientras mi abuelito escuchaba, que se lleva una ópera de Wagner, yo jugaba con los peluches. Y en esos peluches me imaginaba toda clase de dramas y tragedias, así, cuentos, como que fue la música que, pero yo era una guagua, o sea, o sea, una niña muy chica, y no, a mí nadie me decía, tú estás escuchando esto, simplemente una cosa que pasaba a mi alrededor. Así como, no sé, pues, tener que ir con toda la familia a los estrenos de las obras de mi abuelito o de sus colegas, a escuchar a la sinfónica. Eh, Ahí también me tocó, recuerdo la primera vez que vi el contrabajo, ponte tú, en la sinfónica, que no podía creer este violín que era, no sé por qué yo siempre tuve una fijación con la miniatura, o sea, con los tamaños. No podía creer la diferencia entre, por ejemplo, el puente del violín y el puente del contrabajo. Si yo lo veía, bueno, y la cuestión del sonido, ya sobre todo el pizzicato, ahí me mató nomás. Y por otra parte, iba al club de jazz, también con toda mi familia, a escuchar a la retaguardia, ¿cachai? Y también escuchaba a los otros conjuntos modernos,
que para pesar de mi papá, y yo le conté tarde, me gustaban mucho más los conjuntos modernos que, que la retaguardia, era como, no sé, me atraía más, me traía el contrabajo, me atraía la línea del contrabajo, me parecía como muy misteriosa, porque era como es que esta cosa que se movía, como que siempre sonaba bien, pero yo decía, ¿cómo la hacen? Eso me llamaba mucho la atención cuando era muy niña. Sí, hasta ahí hay como dos líneas, ¿no? La música docta y el jazz ha sido como una música de culto en Chile, no tan masiva, sobre todo en esa época. ¿Cómo hay algún recuerdo de la música popular y que tú recuerdes que aparte de escuchar discos, se escuchaba radio, ¿cuáles otros insumos o siempre era así, solo esos estilos musicales? De la música popular escuché muy poco, porque como mi abuelo era tan estricto en sus pareceres, como que no se escuchaba radio, se escuchaba solamente música docta, y bueno, el jazz de mi papá, entonces conocí más tarde la música popular, así, bueno, el folclore, sí, el folclore, pero no es que se escuchara folclore en mi casa, sino que en el entorno donde yo estaba, ya como a partir de los 10 años más o menos, empecé a participar de conjuntos folclóricos y también de coros. Me encantaba cantar en coros. En el colegio yo era la única niñita entre puros adultos y adultos jóvenes del coro de mi colegio. Me gustaba eso también. Pero sí tengo que agradecerle al jazz o a mi papá que me haya mostrado, fíjate, yo me acuerdo el día en que entendí lo que era el bajo. Estábamos en el club de jazz y yo estaba escuchando toda esta polifonía, ¿cierto? Que sonaba de estos instrumentos que cantan todo al mismo tiempo y funciona, hacen todos estos contrapuntos en los tutis. Y yo dije, de todo esto que está sonando, de qué notas, de qué sonidos es responsable mi papá? Pues yo lo veía al fondo, pero no. Entonces cuando empecé a individualizar estas cosas, ahí algo entendí, pero yo era súper chica, tenía unos 5 o 6 años, y desde ese momento en adelante yo no era consciente, pero mi mamá se reía de mí porque yo cantaba los puros bajos de la música que escuchábamos en la casa. Como que quedé con una fijación, así de las canciones infantiles y todo eso, yo cantaba bom, 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 bom. O sea, como que quedé con cabeza de bajista de chica, así. Seguramente por esta experiencia. ¿Y en qué momento aparecen los instrumentos? Bueno, ya nos mencionas el bajo, que lo empiezas a identificar, pero tu tacto con los instrumentos, tu contacto con instrumentos y cuáles fueron primeramente. Ya, bueno, típico que uno toca flauta dulce en el colegio, tocaba unos dúos con una compañera, guitarra, en el conjunto de folclore toqué incluso charango y cuatro, la fresca patúa, pero ahí le metía los deditos, cantaba, después con una tía abuela que tenía, estudié guitarra, un poco de guitarra clásica y también piano, pero todo muy así como a la pasada, yo era muy niña, pero como que pasé un poco por todo eso. La misma profe que inició a Luis Orlandín en la guitarra, mi tía Ya, Sara, mi abuela Sara. ya. ¿Y en qué momento se te aparece el contrabajo? Así como se me apareció fortuitamente o me enamoré de una del contrabajo. ¿Cómo se dio la relación amorosa con el instrumento? Sí, claro. Bueno, yo lo amaba, pero lo consideraba un amor imposible. Entonces, empecé como a los 14 años a descubrir el rock argentino, el jazz fusión y todas esas cosas, y me enamoré del bajo fretless. Y me enamoré de Pedro Aznar, hasta el día de hoy. Y de ahí, bueno, cuando descubrí el bajo fretless, descubrí todo ese mundo, digamos. Y cuando le planteé a mi mamá a los 14 años que quería dedicarme al bajo eléctrico, mi mamá como que se preocupó, porque en ese tiempo vivir de la música popular, o sea, si ahora es difícil, en ese tiempo era marcianamente difícil, y no había dónde formarse tampoco.
Entonces ella me sugirió que estudiara contrabajo en el conservatorio. Y yo dije así como, ¿yo contrabajo? Y mi mamá dijo, pero ¿y por qué no? O sea, a mi mamá le debo el, ¿por qué no? Y cuando dije, o sea, que yo podría. Y bueno, hicimos la prueba y ahí comenzó todo, digamos. Y Empecé a ahí, tocar contrabajo antes que bajo eléctrico, ¿ah? Fíjate. y ahí te cambia la relación con la música, porque ya empiezas a formarte y la formación tiene musical tiene una disciplina bien rigurosa. Antes no la habías tenido eh, formándote desde niño. Hay gente que empieza desde niño a formarse con el instrumento, ¿no? Yo empecé a los 16 a estudiar así en el conservatorio. Y me costó, el primer año me costó, se me pasaba la semana, no tenía el hábito de estudiar. No es que no quisiera, es que no sabía darme el tiempo, ¿me entiendes? Es una cosa que no tenemos mucho en esta sociedad, de como de tener ritmos para las cosas y el momento en que todo se detiene y tú te dedicas a algo. Y ahí conociste a tus primeros maestros, digamos, que te fueron formando en el instrumento. Sería bueno tal vez recordar la historia del contrabajo en Chile, que tú puedas recordar experiencialmente. Bueno, Ellos fueron, claro, bueno, mi profesor Eugenio Parra, eh, primer contrabajo de la Sinfónica, fue mi profesor durante toda la primera etapa. eh, Siempre él me apoyó mucho, me tuvo paciencia para que yo como que aprendiera la disciplina, digamos, y, y siempre me apoyó mucho, me tuvo mucha fe. Eh, y después, por esas cosas de la vida, quise explorar otras cosas, otras técnicas, otros ámbitos, digamos, otras maneras de hacer las cosas, y terminé en la Católica, terminé ahí me titulé con el profesor José Miguel Reyes. y en ese tiempo, ¿ya habían cruces con la música popular o estaban todavía muy marcadas las divisiones? No, de ¿Cómo hecho, todo el tiempo que yo estudiaba con trabajo, bueno, yo estuve, bueno, con Paquita Rivera, estuvimos ahí en los inicios del Opus Salsa, ¿cierto? Eh, y no me acordaba que también había estado en Opus Salsa. creo que yo fui junto a Nelson Arriagada, éramos como los bajistas, porque era como un taller, esto empezó como un taller, después se hizo un grupo, pero claro, éramos nosotros los bajistas de ese taller. Sí, muy bonita experiencia. Claro, y de repente un día en el club de jazz, yo que iba ya más grande, como a los 18, un día iba a escuchar, yo no me atrevía a tocar, solo había aprendido a tocar un blues así con un cassette, te fijas, así lo saqué en el bajo eléctrico, y faltó el bajista y me dijeron, oye, ¿tú tocas contrabajo? Ya, súbete. Y yo era súper chica, como que no. Y ahí empecé a tocar y ahí, bueno, tuvimos formamos unos grupos con unos amigos, estudiamos, tomé unas clases con Roberto Lecaros, eh, después, bueno, Moncho Romero, con el que toqué muchos años, fue una persona que fue mi guía, también me hizo tocar en el fondo, me sacó trote. Eso, recordemos un poco esta escena del jazz, porque hemos hablado en los programas nosotros pocas veces de jazz, hemos encontrado a pocos músicos, le hemos realizado la entrevista, y resulta que tu trayectoria se cruza con varios músicos importantes de la escena del jazz. Si nos puedes hacer un panorama, bueno, ya nombraste a Lecaros, del clan Lecaros, ¿no? Que es muy importante en la escena del jazz. Por ahí tocaste con el hijo de Lencina también, Claro, y, teníamos y mi primer tocaste con Cucurrufo.
claro, fue con Coturrufo, con el Dani chico, David Castañeda y con Ignacio González en el saxo de Concepción. Sí, eso fue un tiempo y bueno, bueno, no sé si cabe nombrar cada grupo en el que toqué, pero trabajé con tanto músico interesante, admirable, no sé, con Ramiro Molina, Alberto Cumplido, Pedro Rodríguez, con Andy Baeza, eso, en esos tiempos, claro. Mm. Pero se instala un circuito de jazz, hay un lugar donde se escucha el jazz, en las facultades ya también se empieza a buscar esa sonoridad, se empiezan a ensamblar instrumentos para, no sé si puede dar como un testimonio de los lugares y de cómo era esto, cómo se daba esto al interior de los estudiantes de música. ¿Tú te refieres a la Facultad de Arte? ¿Cómo sucedía ahí? ¿O en el club de jazz? Porque eran En como dos, ambos, ya. en ambos. Bueno, había una cosa que sucedía que eh, había, bueno, los profesores del conservatorio siempre tenían como un poco de recelo a esta idea de que los estudiantes formaran grupos de jazz y estudiaran, hicieran otras cosas porque encontraban que echaban a perder lo que ellos enseñaban en cuanto a técnica, ¿no? Había como una especie de había profesores que no les daban permiso a sus alumnos para tocar jazz, por ejemplo. Y había como un comentario, o sea, como una cosa, pero yo creo que ya no existe eso, fue en esos tiempos nomás, como que había, siempre me decían, y a lo mejor sí tenían razón, me decían, tú tienes que decidirte, no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo porque a cada una hay que entregarle la vida. Y yo creo que un poco es cierto, o sea, yo en un momento, cuando entré a trabajar como profesora al conservatorio y a tocar en orquesta, prácticamente eso me consumió toda la vida. Entonces, y antes me estaba titulando, entonces la verdad que nunca me pude dedicar al jazz como me dediqué al clásico. O sea, como que la vida, por el hecho de haberme metido en el conservatorio, me llevó por ese camino y yo como que lo miraba de lejos el jazz y veía como las personas que habían comenzado conmigo evolucionaban y yo no, como que me quedé atrás. Y con eso tiene que ver mi salida finalmente de la facultad como profesora, porque, bueno, yo siempre tuve claro que yo, eso era una cosa temporal. A mí, yo fíjate que, me voy a cambiar un poco de tema, ¿no? Disculpa el desorden, pero eh, la razón por la que yo quise entrar a hacer clase fue más allá de conseguir una pega. Yo sentía que tenía algo que entregar en ese momento que tenía que ver con el gusto por el estudio. A mí me encantaba estudiar, gracias a mi amiga Alicia Fischer, violinista de la USACH. Ella me mostró una actitud de enfrentar el estudio de la música, del instrumento y de la música, que a mí me hizo dar un salto así, pero gigantesco, de conciencia. Entonces, a mí me entretenía mucho inventarme yo misma estrategias para solucionar problemas. Entonces, en algún momento, ese momento en que uno es joven y está como arriba de la pelota y siente que todo es posible, yo sentía que cualquier cosa que yo abordara, bastaba con plantearme los pasos necesarios para llegar y con disciplina y perseverancia lo iba a conseguir. Entonces, fue una persona como muy dedicada a eso y sentía que eso le faltaba a los cabros jóvenes, que como que, pucha, tengo que estudiar, y cuando estudiaban no sabían estudiar. Y eso fue lo que me hizo como decir, sí, yo quiero estar ahí. Eso, me pasó un Sí, poco.
a otro tema, pero es importante decirlo. Sí, y ahí te toca afrontar la música de desafíos musicales nuevos, con otro rigor, otras capacidades que en algún sentido te eran familiar porque las sonoridades ya las tenían, ¿no? Claro, Mm. claro. Pero también ahí pudiste desarrollar eh, el ejercicio de la composición. Sí. Cuéntanos un poco de ese oficio del compositor, en Bueno, tu yo caso. siempre tenía un poquito el bichito de inventar músicas, pero no, como que no me lo tomaba en serio. Y eso ocurrió en realidad después de un viaje. Viajamos con mis entonces compañeros musicales, eh, Pedro Rodríguez y Andy Baeza, a un curso a Nueva York de improvisación de jazz. Y bueno, claro, siempre que uno viaja y cuando viaja a estudiar con músicos maestrísimos que vimos, escuchamos y que nos hicieron clase, y a mí como que no sé, llegué súper inspirada y llegué a componer, a escribir. Entonces primero empecé a escribir este dúo para contrabajo y saxofón, que originalmente podía ser una pieza para un grupo de jazz, pero después no, encontré que con el contrabajo y el saxo era suficiente. Esa pieza también está grabada. Nunca la he editado. Bueno, eso, después, bueno, y ahí también compuse unos temas de jazz, después de esa experiencia, y luego compuse El Hombre Infinito para contrabajo y piano, y el sexteto, que fue una especie de relámpago que me dio así. eh, no sé, pero todo eso lo compuse antes de estudiar. Yo tomé un diplomado en composición y después del diplomado no volví a componer así. Bueno, ahora sí estoy componiendo, no, pero de manera distinta, música popular en el fondo estoy componiendo. Y ahí en ese contexto, ¿qué compositores ves cercanos que estén que estén desarrollando alguna línea que a ti te parezca original o novedosa en esos momentos? ¿Compositores de qué? ¿De qué? Hablemos chileno, Ya, pero de música, de de música. cualquier, de docta o popular, pero que te parezcan a ti que estén realizando algo significativo, sin desmerecer a los otros compositores. He escuchado muchas cosas de gente joven. Pucha, yo soy mala para los nombres, desgraciadamente, pero por ejemplo puedo recordar los discos unos discos de Camila Mesa, que está en Nueva York. Eh, un compositor que me gusta mucho, que no lo he visto más, pero puede que sea porque yo vivo en estos hoyos. Cada orquesta es un hoyo donde la gente se mete y después no sabe lo que pasa en el resto del mundo. Es Javier Barría. Ubica a Javier Barría, fantástico compositor. Escuché varios discos de él porque su papá, Patricio Barría, me los hizo conocer y encuentro tan interesante su trabajo. Me parece injusto no nombrar a un montón de gente más porque no recuerdo los nombres, pero veo que hay una cantidad de gente que está haciendo cosas eh, originales. Veo una cosa curiosa, que por un lado hay como una homogenización, pero por otro lado, en esa misma homogenización hay una aparición de lo local y de lo personal, lo individual. Desgraciadamente, pucha, que lata no poder recordar los nombres en este momento. Eh, Pero interesante el diagnóstico que haces como de reaparición de lo local, porque a veces ese elemento no aparece no, en las aparte. composiciones. Hay periodos en que sí aparecen y hay compositores que en la historia están, que lo tienen muy marcado, pero tú ahora también nos alimentas con un diagnóstico
en donde ves que aparece nuevamente este elemento local. Ahora, este aparecer también es bien pequeño, o sea, no estamos hablando del mercado, de la industria de la música, fija, estamos hablando de pequeños círculos donde se escucha esta gente. Bueno, mi querida amiga Francesca Ancarola, tremenda compositora y cantante, la verdad que yo no sé cómo ella no está sonando en todos lados, por ejemplo. También hay otros compositores muy poco visibilizados con los que he trabajado, que es Marco Andreu, por ejemplo. Tiene una cantidad de canciones maravillosas. Me encantaría que esa gente, y tengo la esperanza, ojalá, que esa gente ahora en estos nuevos tiempos pudiera empezar a tener un lugar importante en la escena. Que pucha que lo valen. Hay una producción que tiene músicos como Alexis Venegas, una producción que él no puede sacar a la luz, porque él canta, por ejemplo, sus canciones como comerciales, porque eso es lo que le piden, pero él tiene unas canciones de alto vuelo, poético y musical, y que nadie las puede conocer porque no hay espacio para que esas cosas se muestren. Ya que tocaste lo poético, la música tiene mucho de un elemento, yo diría, racional, ¿no? Porque tiene esta lectura rigurosa de lo que es una partitura, de entender la composición musical, pero también queda en la música se ha leído así también la música, como que transmite una emocionalidad, que transmite como un goce espiritual, diríamos, con más cursilería, ¿no? ¿Cómo vives tú la música? Si es que la vives más desde esta parte de la cabeza o lo logras también involucrar con las emociones. ¿Qué nos puedes contar de tu visión de la música al respecto? Ya, bueno, mi visión de la música siempre ha sido muy visual. A mí me gusta, yo siempre he tenido, hasta antes de dedicarme a la música, yo era un ser de artes plásticas, artes visuales. Hacía toda clase de cosas con las manos, cosas, arte y tridimensional. Y entonces tengo una cosa así como muy visual, y la música siempre tiende a evocarme imágenes. Imágenes que generalmente son más bien abstractas, son como dibujos, como me acuerdo que dibujaba, escuchaba música dibujando lo que estaba escuchando, el movimiento, las texturas, esas cosas. Ahora, si me hablas de interpretación, en el caso del contrabajo, para mí el instrumento, bueno, es un instrumento muy físico porque con esas tremendas cuerdas que son los cables, es una cantidad de masa que tú tienes que poner en movimiento que, sobre todo en el caso mío, que no soy un tipo grande de 2 metros, así con tremendos brazos, necesitas mucha energía para poner en movimiento esa masa, para proyectar el sonido. Entonces también hay un elemento corporal para mí muy fuerte en el tocar. Como que no es simplemente una cosa que uno hace con las manos, sino que está presente todo el cuerpo, el peso del cuerpo, el balanceo, ¿te fijas? Y eso tiene que ver con la música, no es un baile, son movimientos funcionales a la interpretación, a la velocidad del arco, a la velocidad del pizzicato, que tú porque es como lanzar el sonido, ¡ping! ¿Cierto? Tú lo lanzas al espacio. Entonces tiene como esas dos dimensiones. La interpretación, si bien se concibe, yo la concibo sí, siempre muy mentalmente. Al final, para poderla sacar a través del instrumento, necesito toda esta energía física. Esa es mi vivencia. Y bueno, hay una relación que se va dando con el instrumento, que como que se incorpora
a tu ser, digamos, y es una extensión tuya el Así. instrumento, no es algo que está ahí fuera, ¿no? Sino que se amalgama al intérprete en este caso. Siempre pongo el ejemplo del auto. Cuando uno maneja un auto, no se da cuenta cómo después uno se pone el auto y sale a manejar y no piensa en lo que hace. Eso mismo sucede con el instrumento. Uh-huh. Uh-huh. Sí, bien. ¿Y cómo es tu experiencia con los escenarios? Porque en la música popular te debe haber tocado de repente compartir no solo el escenario de un teatro, que también es tu experiencia, porque tienes la experiencia de las orquestas, tal vez hacer un parangón entre los dos tipos de experiencia relatándonos una y otra. Ya, bueno, sí, tengo hartas experiencias divertidas de escenario. O sea, bueno, en la música popular eh, es más o menos lo que sabemos. Uno va a un lugar, todo el mundo está tomando, comiendo, hablando, de repente te escuchan, de repente no. Pero es lindo, a mí me gusta esa experiencia porque es como tocar, juntarse a tocar con amigos y, no sé, cuando está interesante la gente como que deja de hablar y se pone a escuchar y hay como una cosa así como muy de tertulia. A mí me gusta mucho la tertulia, no me gusta tanto el concierto grande con el público lejos, esa cosa no me inspira. Y en cuanto a la orquesta, bueno, he tenido la experiencia de tocar en teatros, incluso con la orquesta de cámara hemos tocado en el Teatro Colón, maravilloso, dos veces. Eh, pero también como nuestra orquesta, la Orquesta de Cámara de Chile es una orquesta social, una orquesta que lleva la música a los territorios, también nos ha tocado tocar en plaza, eh, o en iglesias, donde se meten los perros, donde una vez se subió un curado con una botella persiguiendo a alguien así entre medio de la orquesta, así se subió entre medio del concierto, con una botella que le quería pegar a otra persona, o sea, experiencias de escenario tenemos, pero para a escenarios a todo sol, escenarios con frío, qué sé yo, con hielo, con, no sé, hay de todo, lloviéndose. Así es la vida de la orquesta de cámara, no una vida apoltronada en un teatro. De hecho, no tenemos teatro aún, tenemos una sede un poco prestada, digamos, arrendada, pero la orquesta de cámara es una orquesta de batalla, o sea, tenemos que tocar donde sea, en un gimnasio, en un colegio, o en un teatro, o en una iglesia, en fin. Así que, en plaza. Sí. Cuéntanos un poco de la composición de la orquesta de cámara. No, no es, si bien, como dices tú, está en los territorios, yo no sé si es una orquesta que uno la tenga claramente identificada. Mm. Suena la sinfónica generalmente es la orquesta que tiene, que uno sabe dónde está y cuál es el repertorio. No sé si nos puede hacer también un relato de la orquesta de La cámara de orquesta de Chile. cámara comenzó como orquesta de profesores. Era del Ministerio de Educación, luego pasó al Consejo, cuando se formó el Consejo de la Cultura, pasó al Consejo y ahora pasó al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te interesa saber de la composición de la orquesta en particular? No, más bien el tipo de repertorio que tienen, eh, tal vez las frecuencias de las presentaciones. Bueno, sí, la orquesta en realidad ha tenido un problema de difusión siempre, porque como una orquesta del ministerio, eh, como que no hay mucha, no hay una, en el ministerio no hay una aún
un organismo que pueda cumplir todas las funciones que requiere una orquesta, ¿cierto? La parte como de la difusión, como del manejo, ¿cierto? Nosotros tocamos temporadas en distintas comunas. Normalmente hacemos 4 giras al año, 2 al norte, 2 al sur, y tocamos en comunas, tanto en comunas como del sector oriente, Ñuñoa, Providencia, como en orquesta, o sea, perdón, en comunas más alejadas como, no sé, La Granja, La Pintana, bueno, donde nos llegan en realidad, donde la municipalidad está interesada y nos quiera recibir. Nosotros vamos y damos conciertos gratuitos. Tocamos en general de miércoles a viernes o de miércoles a sábado, dependiendo un poco de la programación que se vaya dando en el momento, o sea, todo esto es como en diálogo con los territorios, con las municipalidades, con los colegios, con los centros culturales, por ejemplo. Y sí, hay un problema de difusión, por eso no es tan conocida la orquesta de cámara. Pero esperamos poder solucionarlo. Y es un bonito trabajo el que realizan, porque tienen una presencia territorial, aunque esta, cierto, aparezca un poco difusa cuando uno habla de la orquesta de cámara, pero hacen una labor muy importante de ocupar esos espacios a los que llegan. Sí, la gente lo agradece mucho. Le gusta ir, es súper receptiva. Una vez un señor me dijo, sabe que yo no entiendo nada de esto, pero de puro verlos tocar, entendí todo. Entonces yo le dije, bueno, no hay nada que entender entonces. Claro. La gente, le llega mucho más fácil esta música de lo que uno se imagina. No sé por qué, no sé de dónde sacaron que la gente lo único que quiere es escuchar así como pura música de fiesta, como pachanga, nada que ver, o sea, también, viva la pachanga, pero no es, la gente no quiere solo eso. Sí, y escuchar a una orquesta es impactante. Sí, pues. Sí, pues, bueno. Es una tremenda experiencia. Y en lo personal, Alejandra, ¿qué proyecto o cosas pendientes tienes ahí en lo creativo, o algún otro proyecto musical con algún conjunto que estén trabajando, o Ay, la tengo, pandemia? sí, no tengo vida para todas las cosas que quiero hacer. Eh, Quiero grabar algunas composiciones mías que tengo, tanto el sexteto lo quiero grabar bien, como unas canciones que estoy componiendo. Estoy practicando con un amigo unos temas de jazz con los que a lo mejor vamos a armar un programa y vamos a tocar en algún momento, en unos meses más. Trabajando con Francesca Ancarola, con un proyecto particular que es eso ya lo hicimos, lo llevamos a una gira a Europa en noviembre recién pasado, al Festival das Marías en Portugal. Y es una obra que Francesca compuso cuando era muy joven, una musicalización de un poema de Gabriela Mistral, que se llama Tiempo. ¿Ya? Entonces, Francesca había musicalizado un par de párrafos, lo grabó en uno de sus primeros discos, pero después ella quería como completar el poema, porque es como el amanecer, el mediodía, la tarde, el anochecer. Entonces, bueno, nos juntamos y fuimos armando en base a lo que ella tenía, fuimos armando el resto de la obra, con contrabajo, guitarra y nuestras voces. Y después sumamos a 2 grandes músicos y amigos, Simon Schreiber de Valparaíso y
Luis, Luis, ¿cómo se me puede olvidar? Lucho Barrueto, en percusión, que también además canta. Y fuimos ahí, tocamos en Portugal y en España, y ahora posiblemente toquemos eso en julio, pero eso está por verse. Es una obra grande con varios movimientos. Sí, sí. Y bueno, han mencionado lo poético, ahora salió la Gabriela Mistral. ¿Tienes algún análisis que nos puedas compartir más general, no solo musical, de la cultura nacional? ¿Cómo ves la producción cultural, no solo en la música, sino que en otras dimensiones del arte? Ok. Sí, me resulta difícil hacerme como una idea de realmente todo lo que está pasando. Tengo la sensación de que hay mucha producción que no llega a ser conocida. Eh, Tengo la impresión de que hay mucha gente haciendo cosas maravillosas y que no salen a la luz. También veo que hay gente como metiéndose como en un mercado también. Veo como que hay cosas, lo que te decía, hay como por un lado, eh, veo como una reafirmación, debe tener que ver con el proceso que estamos viviendo un poco, de mirarnos y decir, bueno, ¿quiénes somos? ¿Cierto? Eh, Tenemos una herencia eh, indígena, fuimos colonizados, hemos sido culturalmente colonizados varias veces, y quiénes somos nosotros. Entonces hay como siento que la gente que está haciendo cosas está como un poco resumiendo eso, pasando todas estas influencias por su ser, por su vivencia actual también, sobre todo la gente de estas generaciones, como mucho más apegada a la tecnología y que se volvió un instrumento más. Eh, y veo también esta otra cosa de este mercado que funciona a otro nivel y que es para un público más masivo. Lamento mucho, no sé, bueno, sí, lamento mucho que haya tanta gente que no puede disfrutar de la producción de nuestros artistas en general, que están como escondidos. Ese es mi diagnóstico. Sí, me hiciste recordar a Martí. Martí se hacía la pregunta de ¿y quiénes somos? Se hacía esa pregunta como con gravedad, ¿no? Dio después mucha cuerda para preguntarse sobre nuestras identidades, sobre nuestros modos de ser. Y hoy día uno tiende a visualizar, como tú decías, que hay estas búsquedas por parte de los artistas de encontrar esta concientización de sí mismo, ¿no? Pero que lamentablemente la institucionalidad cultural parece que se queda corta o muy inexistente en esos aspectos. Pero estamos también en un proceso de transformación. O sea, uno podría tener alguna expectativa, ¿no? ¿Tienes tú alguna expectativa ahí al respecto? Ay, me preocupa todas las expectativas que tengo. Uno, claro, uno siempre cae en la ingenuidad de tener esperanza, ¿cierto? Y no lo puede evitar. Yo tengo esperanzas en que eh, todo esto que está pasando, nuestro nuevo gobierno que espero que empiece a reaccionar, y nuestra nueva constitución que estoy segura que va a, va va a ganar. Creo que puede permitir que
por vías institucionales se canalicen todas estas actividades que están en este momento perdiéndose. ¿Has escuchado a Mauquel? Tremendo compositor chileno. Te lo recomiendo, búscalo en YouTube, es fantástico, es fantástico. Es un tipo que hace cosas, ¿sabes qué? Realmente yo siento que es Mauquel con K, Mauquel. Es un tipo que siento que reúne a Víctor Jara, reúne a la Violeta Parra, los reúne con, no sé, con algo de rock. No es que él haga rock, no hace rock, pero tiene una cosa así como... Te recomiendo una canción que se llama El Estallido Social, que está en YouTube. Yo la encuentro espectacular. Me recuerda un poco el Gavilán. Justo hoy día escuchaba el Gavilán, pero una versión que hizo, que se escribió para los Quilapayún. Uh-huh. Pensaba ahora en lo institucional, como estábamos hablando. A mí me tocó vivir parte del proceso del kirchnerismo en Buenos Aires, Uh-huh. que fue un movimiento de mucha participación política, de mucho activismo político y bien masivo, popular y de las clases medias argentinas. Pero hubo ahí una ley de medios y un trabajo institucional que logró instalar la gran producción artística que hay también en Buenos Aires. Yo como que extraño esa discusión en nuestro medio, de instalar sí. También la institucionalidad que regule, se regule la programación en donde se pueda acceder también por los medios de comunicación masivos a estos productos. Sí, a mí me llama la atención, yo no sé si tiene que ver con idiosincrasia o qué, pero yo siento que siempre en Argentina, yo he sido muy amante de nuestros hermanos argentinos, me encanta lo que hacen, los sigo, los quiero. Yo siento que ellos han valorado mucho más, tanto institucionalmente como el ciudadano común, el legado que han dejado sus artistas, no sé, pues Spinetta o anterior, el famoso Papo, como que ellos realmente siento que a nivel más masivo, no sé si yo me equivoco, a lo mejor no conozco tanto la sociedad argentina, no lo sé, pero tengo la impresión de que hay mucho más valor de la producción nacional que aquí en Chile, y me pregunto por qué. Como que aquí hay una especie como de desdén un poco de lo nacional en algunos círculos. En parte se explica políticamente, ¿no? Por lo que fue el peronismo en Argentina, que atraviesa la última historia política de Argentina, y en el peronismo existe ese regambre no solo nacional, sino que nacional popular, como la definición que ellos asumen. Yo creo que en parte nosotros tenemos también ese proceso nacional y popular, pero no está institucionalizado. Entonces, no llega a las instituciones porque uno lo ve, esas manifestaciones aparecen en lugares públicos, en la calle. Lo veíamos para el estallido en las marchas y en las distintas plazas de Santiago y de todo el país, ¿no? Sí, pues. Sí. Ahí estuvimos tocando. Sí, pues por ahí participamos en un proyecto que versionamos precisamente una canción de Víctor Heredia. Sí, pues. Sí. Bien, pues Alejandra, yo un gusto haber conversado contigo esta noche. Luego por ahí te tengo que entregar el obsequio que nos envía la Viña Ventisquero, que nos está apoyando ahora. Y bueno, agradezco aquí a la Casa de los 10, a Patricio, que
que nos está apoyando en la parte técnica. Y gracias, Y Carlos. un gusto haber conversado contigo y bueno, espero que nos podamos ver pronto también ahí, poder verte tocar. Gracias, pues pucha, un gusto también haber conversado contigo. Siempre leo bueno, no siempre, pero a menudo leo tus artículos en a ti que me parecen fantásticos. Así que nada, pues, un gusto hablar contigo. Gracias de nuevo por la invitación y por ahí nos estaremos viendo. Bien, pues Alejandra, muchas gracias. Me despido de ambos. Chao, Patricio. Que estén bien. Listo. Que estés muy bien. Chao, chao. Chao, que pasen bien.